Es verdad que no se puede hablar de un festejo cuando es una enfermedad, pero es como que hay días que van en la agenda marcando la atención sobre ciertas enfermedades. Se lo digo porque el 29 de octubre fue el Día Mundial del ACV, el accidente cerebrovascular. Claro, no es que es el Día Mundial para festejar, sino para saber un poco más. Y nosotros queremos saber qué es este accidente cerebrovascular. Algo ya nos contó, pero sobre todo, bueno, qué síntomas, cómo se previene, qué se puede hacer. A ver qué nos dice nuestro especialista, el doctor Alfredo Fürstenfeld, que es neurólogo y profesor. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. A ver, dije, no es para festejar ni mucho menos. Algo que puede pasar, que pasa, tal vez si usted nos dice incluso las estadísticas es bueno saber, si es que las hay. Y, bueno, ¿qué síntomas son los que empiezan a aparecer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se lo puede de alguna manera, yo diría, controlar algo que sea menos severo? Cuéntenos todo lo que valga la pena para que todos sepamos. Bueno, muy bien. Es un día para recordar eh, que existe el ACV. Y acá quiero hacer una salvedad. Los cardiólogos nos llevan una ventaja, una goleada respecto a lo que es el dolor precordial, o sea, el dolor de pecho, Ujú. versus lo que son los primeros signos de lo que podría ser un ACV. Cualquier individuo sabe que ante un dolor de pecho va corriendo a una guardia, se hace un electrocardiograma, los médicos hacen lo imposible, lo indeseable para descartar un infarto de miocardio. Y lo encuentran o no lo encuentran. Y el individuo puede ser un individuo nervioso y va 4 o 5 veces a la misma guardia y las 5 veces tuvo problemas previos, familiares, etcétera, y le estudian y no lo dejan ir hasta que no están seguros de que realmente no tiene un infarto. A ver, el término ACV o las palabras, las letras significan accidente cerebrovascular. Accidente es algo así como que un individuo va caminando por la calle y se le cae una maceta. En el caso del ACV hay factores de riesgo que perfectamente se pueden controlar, se deben conocer para poder controlarlo. Hay 3 factores de riesgo que son imposibles controlar. Uno es la edad, otro es la raza y otro es el sexo. Esos son 3 factores no modificables. De todas maneras, con respecto a la edad, puedo aclarar que un individuo de 70 años puede tener arterias de un individuo de 40 o 50 y viceversa. Un individuo de 40 años tener arterias tan comprometidas como un individuo mucho mayor. Ujú. Lo cual hoy estamos hablando de una edad vascular o de una edad arterial. Eh, Dicho esto, los factores de riesgo son la presión arterial, la obesidad, el nerviosismo, el consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Todo esto son el colesterol, son todos conocidos y modificables y manejables. Para eso tiene que haber una aceptación por parte del individuo de querer cuidarse, del médico de darle las indicaciones correctas y de que el medio ambiente en el que se mueve, o sea, la familia en el que se mueve este individuo, también colaboren como para que esto funcione. Y vuelvo a repetir, el Estado es muy importante que también actúe en este momento. Hay una ley que plantea, que está redactada, pero que todavía no ha sido regulada, por lo que yo entiendo, en que un individuo que presente una ACV en cualquier institución o la institución más cercana, aunque no esté afiliado, debe ser asistido y se debe colocar una sustancia, un fibrinolítico, que destaparía esa arteria. Bueno, esa ley todavía no ha sido puesta en marcha. Por lo tanto, ahí también hay un tema para trabajar. Eh, Cuando yo digo que la hipertensión es un factor de riesgo a tener en cuenta, solamente con el buen control de la presión, o sea, no es solamente tomarse la presión, sino dominarla, tenerla en valores normales, se reduce en un 40% las posibilidades de aparición de una cirrosis. Fíjense que estadísticamente es muy significativo. Y hay una gran cantidad de individuos que van por la calle y que no saben que no se han tomado la presión, que no saben que son hipertensos. Y esto es solamente cuidando la presión arterial, ya tenemos una disminución de riesgo del 40%, que es un valor
enorme. Después está el tipo de vida cotidiana, etcétera. Yo quiero dar una serie de tips como para que sean útiles para la audiencia e inclusive para los colegas. Eh, de repente, o sea, ¿qué significa ACV? Es la interrupción de la llegada de sangre a determinado sector del sistema nervioso, ya sea porque se obstruyó una arteria, 85% de los casos, o porque se rompió un vaso y hay un derrame de sangre. O sea, es 85 a 15% la proporción. Eh, es muy común y muy frecuente que un individuo tiene síntomas, lo podría ser una ACV, llega el colega, llega el médico de la guardia, llega al domicilio, le encuentra una presión de 18, 180, 110, y bueno, inmediatamente le da un vasodilatador, le pone sublingual, le da una medicación para bajar la presión, y logra llevarla a 120, 80. Todos muy contentos, el médico se frota las manos, y el paciente colapsa. ¿Por qué colapsa? Porque en ese 18-11 no es una cifra caprichosa, es una cifra límite que yo planteo. 180, 110 no se debe tocar cuando se presume o se está en desarrollo de una ACV, porque justamente es una presión o hipertensión reactiva. Los demás vasos tratan de corregir y de llevar sangre al lugar que ha sido afectado. Entonces, esa hipertensión y la taquicardia que se presenta o que presenta el individuo es justamente para corregir, tratar de llevar sangre al lugar donde no hay. O sea que bajar la presión bruscamente conlleva un deterioro y un colapso y la destrucción del individuo. O sea que mucho cuidado con eso de entusiasmarse y de bajar la presión. Por encima de 18, 19, bueno, sí, ahí hay que actuar. Pero 18, 11 es un valor de presión que yo recomiendo que se tenga en cuenta que no es el causante, sino que es la reacción. Bien. ¿Qué se debe hacer con el individuo? O sea, y esto va para los colegas. Si hay un mal paciente, finalmente se dice que es un médico. El médico es muy negador de sus síntomas. De repente, ante un dolor de pecho, vuelvo a repetir, todos salen corriendo a hacerse ver y hacerse un electrocardiograma como mínimo. Y el médico actúa y el médico se esmera para descartar todas las posibilidades. Pero de repente un individuo se le durmió un brazo, están durmiendo, y dice, bueno, seguramente por la posición, dejó de ver de un ojo y después se recuperó. Bueno, me entró una basurita en el ojo y así un montón de fallas, un trastorno del equilibrio, un trastorno en el habla, que apareció y desapareció. Bueno, me puse nervioso. O sea, hay muchas explicaciones que vuelvo a repetir, se las dan los propios colegas. Bueno, esos son signos premonitorios de que algo está ocurriendo. Eso es algo compatible con lo que se llama TIA o AIT, ataque isquémico transitorio. O sea, se tapó una arteria, dio los síntomas, después se liberó el trombo, se recanalizó, llegó la circulación y el efecto clínico, el trastorno clínico desapareció. ¿Qué pasa con el individuo que llega a una guardia con esos síntomas? Que ya le pasó hace 2 o 3 horas. Bueno, le toman la presión, más o menos está normal, le sacan sangre, le hacen una tomografía y es normal. Dice, bueno, quédese tranquilo, estuvo algo, pida un turno con neurología. Bueno, el turno con suerte se lo dan en 30 días. Al día 15 aparece en la misma guardia ya con una hemiplegia instalada. O sea, un individuo que llega diciendo que tuvo un mini trastorno neurológico, vuelvo a repetir, un trastorno visual, un trastorno motor menor en una mano, en una pierna, un trastorno en el habla, un trastorno del equilibrio, aunque se haya recuperado, a ese individuo hay que hacerle de todo, y de todo no son demasiadas cosas, es una rutina completa, una tomografía de inmediato, porque la única forma de saber si el evento es seco o húmedo, o sea, si es isquémico o hemorrágico, es mediante una tomografía. La semiología, claramente un buen semiólogo puede diferenciarlo, pero el mejor semiólogo se puede equivocar, así que una tomografía es importante hacerlo. O sea, el paciente cuando llega a la guardia no tiene que entrar a la guardia, tiene que ir directamente al tomógrafo, es el primer estudio que hay que hacer. E inclusive es prudente que el ambulanciero, cuando está llevando a un paciente con esas características, se asegure que en el lugar, al hospital o sanatorio donde lo va a llevar, el tomógrafo funcione. Porque si el tomógrafo no funciona, se perdió mucho tiempo. Y hay convencionalmente 4 horas para poder actuar con rapidez cuando el evento es isquémico,
y se deben tomar las medidas para evitar un mal mayor. O sea que son pequeños tips que le aseguro que esto pasa y que de repente un paciente llega a una guardia y hay 15 o 20 pacientes antes Ujú. y tiene los signos de ACV, ese enfermo es prioritario, ese paciente tiene que entrar de inmediato a la guardia por más que todos los demás protesten. Bien, el Y luego, tiempo juega un sí, factor importante. es fundamental porque hay 4 horas para poder actuar y evitar un mal mayor. Ujú, Cuando se produce la oclusión de una arteria, sufre lo que está distalmente, o sea, lo que está después de esa arteria. ujú, Y esa zona tiene un núcleo, que es, o sea, la zona central, que sería la más afectada, pero la periferia es una zona de penumbra, donde las neuronas están como golpeadas, están como knockout, pero no están muertas. ujú. Entonces, si uno actúa correctamente, seguramente puede salvar y puede recuperar al gran sector, a la gran superficie que está comprometida. Tal vez el core, el centro, no sea recuperable, pero todo lo demás sí. Y hay unas famosas 3 Hs de control: la hipertensión, la hiperglucemia y la hipertermia. Son 3 factores que se tienen que tener en cuenta en la guardia. Esto obviamente no es para el paciente, pero es Ujú. para el manejo de guardia, que es muy importante y que no siempre es un especialista el que toma al paciente. El paciente no tiene que tener fiebre porque eso empeora la zona de penumbra, es la zona que rodea al centro Ujú. del lugar comprometido o con isquemia. No debe tener hiperglucemia, o sea, la glucemia hay que bajarla. Y la hipertensión hay que bajarla siempre y cuando, si estamos en las primeras horas, no esté por encima de 180 a 110. Esos son criterios muy Ujú. sencillos de tomar. Y el paciente tiene que estar cómodo, tranquilo, tiene que ser atendido de inmediato. Esto es realmente fundamental. Preguntas, Y doctor. sí, ¿Tenemos estadísticas de qué porcentaje de la población sufre un ACV? y prácticamente es la segunda o tercera causa de muerte en cualquier sociedad, como en cualquier ciudad importante como Buenos Aires o cualquier ciudad importante de la Argentina. Ujú. Estos serían los números. Y va palo a palo con el infarto de miocardio. En Bien, realidad, la enfermedad cerebrovascular y cardiovascular es prácticamente lo mismo, depende ujú, de la localización. O le tocó el corazón, las coronarias, o le tocó alguna arteria cerebral. O sea que bien. es inmenso. Atacando rápidamente el problema, ¿hay también alguna estadística de cuántos de los pacientes pueden salvarse? Eh, los números son difíciles de manejar y Ujú, Argentina no se caracteriza por tener muy buenas estadísticas, ujú, pero doy una pauta. Si el paciente que llega a una institución con un... A ver, el ACV tiene distintas magnitudes. ujú. Está el AIT, que es el ataque isquémico transitorio, que el paciente ya eh, resolvió el problema por sí solo, sin actuación médica. Está el ACV menor, donde el déficit motor o sensitivo, trastorno del equilibrio, trastorno visual ha quedado, pero es menor. Y está el grado mayor, donde el paciente ya está en una situación de compromiso de vida. Ujú. O sea, este es un paciente que sí va a terapia, que debe, a terapia intensiva me refiero, que debe ser atendido, pero el paciente que está en la situación previa, e inclusive que está bien clínicamente porque se le pasaron todos los síntomas, de inmediato tiene que hacérsele una tomografía y descartar que no haya una hemorragia, porque que sea normal no quiere decir que no haya tenido una pequeña isquemia. El Necesita CV, 40, el ACV severo es aquel que deja secuelas, ¿no? sí, una secuela importante y con compromiso de vida, que Bien. afortunadamente no es la gran mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes consultan por eventos menores. Y evidentemente el que hace un evento mayor es porque tiene toda una historia de vida muy complicada, con una hipertensión maltratada, con un colesterol no tratado, con obesidad, etcétera, etcétera. O sea, con todos los factores de riesgo que sí se pueden controlar y que este individuo, por lo que fuere, no lo ha podido hacer. Bien. Me parece que lo Nos que ha- yo quiero, Sí, sí, dele, que nos quedan unos segunditos. o sea, lo que quiero apuntar es a que los factores de riesgo deben ser controlados y bien manejados, reducen enormemente la posibilidad de desarrollar un evento, un ACV, y si se desarrolla, que los efectos, que las consecuencias sean muy menores. O sea, que esta es una muy buena noticia. Y después, bueno, hay una serie de medicamentos específicos y generales
y no estresarse, hacer ejercicios, comer bien, bueno, todo lo que sabemos, pero que no todos realizamos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Doctor, como siempre, clarísimo, nos ha dado el camino para entender qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer y finalmente, bueno, saber que esto es una realidad que tenemos que saber enfrentar de los ataques cerebrovasculares. Gracias como siempre. Una cosita más, la emergencia es cuando el paciente está bien, no cuando ya el paciente está muy comprometido. Esa es la emergencia. Ahí hay que actuar. Cuando el paciente no tiene síntomas, cuando lo tuvo y se le pasó. Bien, buen dato también para tener sumamente presente. Gracias como Bueno, siempre. El doctor Alfredo Filsenfeld chao. dándonos un pantallazo muy claro de algo que es, como dijo, tan común como el ataque, o lo que se llama el ACV, ataque cerebrovascular.